Shalom para nuestros hermanos y nuestros amigos que nos visitan y que nos siguen a través de su canal Conozca la Verdad. Gracias una vez más por estar con nosotros. Le damos las gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted el conocimiento correcto de su palabra. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante de la Biblia. Pero antes queremos recordarle que si usted está siendo edificado o edificada, amén, a través de nuestros estudios, usted puede suscribirse, usted puede darle like, puede activar la campanita y de igual manera usted puede compartir con todas las personas que usted desee nuestros estudios. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de este tema que usted ve en pantalla, nace la esposa. Este tema es un tema muy poco conocido dentro de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Hay principalmente un concepto en el cristianismo que se maneja un poquito o que se menciona muchas veces, pero que ni siquiera de esto se tiene mucho conocimiento. Y es el tema o el concepto acerca de lo que conceptos muy importantes, y va a aprender cosas que nunca en su vida nadie se le había dicho, ni mucho menos se le había enseñado. De manera que este estudio, que es un estudio bastante largo, está dividido en 4 partes. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para desarrollar por lo menos la primera parte. Amén. Y si a usted le gusta, si usted ha sido edificado con este estudio, entonces usted puede escribirnos y sugerirnos una segunda parte y le prometemos entonces trabajar con una segunda, tercera y hasta una cuarta parte sobre este estudio, porque desde el principio hasta el fin en este estudio tenemos conceptos, tenemos historias, tenemos puntos bíblicos que posiblemente usted nunca en su vida como creyente lo ha escuchado. Así es que para aprovechar el tiempo, vamos entonces de una vez a comenzar. Bien, para hablar de este tema es importante, necesario, imprescindible comenzar hablando acerca de lo que fue la esclavitud de los hebreos en Egipto, en otras palabras, de la esclavitud egipcia. Los hijos de Israel se asentaron en Misraim y les fue muy bien todos los días de la vida del faraón amigo de Yosef. Sin embargo, un cambio de gobierno propició un cambio de estatus para los israelitas. Note aquí, mencionamos la palabra Misraim, es la palabra o el nombre correcto para referirnos a Egipto. Misraim, ese es el verdadero nombre de Egipto. Entonces comenzamos hablando históricamente de que, como ya leímos, que los hijos de Israel se asentaron en Misraim o en Egipto y le fue muy bien todos los días de la vida del faraón, aquel faraón que era amigo de Yosef y que fue quien le dio el cargo a Yosef como administrador de todo Egipto. Durante todo este tiempo de este faraón, a los hebreos le iba muy bien. Sin embargo, cuando este faraón muere, que entra otro faraón que no conoce a Yosef y que no conoce la familia de Yosef, entonces las cosas comienzan rotundamente a cambiar en contra de Yosef y su familia, en otras palabras, en contra de los hebreos. La llegada al poder del nuevo monarca precipitó una nueva situación nada favorable para nuestro pueblo, los hebreos. Este gobernante recién llegado al poder, posiblemente temeroso por lo que había sucedido a su país previamente con la invasión de los Hicsos, a fin de prevenir que los hebreos pudieran en algún momento determinado convertirse en enemigos internos sumamente poderosos, que amenazaran incluso con la destrucción del imperio, decide entonces reducirlos a esclavitud. Así pues, en un momento determinado, un día los hijos de Israel se acostaron siendo libres y amanecieron siendo esclavos. Pasaron de ser residentes legales
a residentes o extranjeros ilegales reducidos a servidumbre, con otra palabra, reducidos a esclavitud. Vamos a hablar un poquito acerca del tiempo de esta esclavitud para que usted tenga un mejor concepto de esta historia. ¿Qué tiempo duró la esclavitud? Hay personas que se preguntan cuántos años duraron siendo esclavos los hebreos. Recordemos que el Eterno le dijo a Abraham que su descendencia estaría en Misraim o en Egipto por 400 años y que por 400 años serían un pueblo esclavo, según Génesis capítulo 15 versículo 13. Sin embargo, Moshe o Moisés, como normalmente se conoce en el cristianismo, nos dice que fueron 430 años que duraron en Misraim, según Éxodo capítulo 12 versículo 40. O sea que hay una diferencia de 30 años que es evidente. ¿Cómo se resuelve la aparente discrepancia? La clave está en recordar que hubo un periodo cuando nuestro pueblo no experimentó la esclavitud, sino que vivió como residente legal bajo la protección del faraón amigo de Yosef. Este periodo de favor duró 30 años y el periodo de servidumbre 400 años. Así pues, hubo un periodo de libertad y un periodo de esclavitud. En todo caso, la esclavitud egipcia fue muy severa. Los que nacieron varones estaban sentenciados a muerte, según Éxodo capítulo 1, desde el versículo 15 al 22, y la situación empeoraba a diario. Vamos a hablar un poquito acerca de la figura de Moisés. Justamente en este tiempo nació Moisés, en hebreo Moshe, a quien el Eterno preservó la vida milagrosamente y quien vendría a ser después precisamente el instrumento del Eterno para traer gran libertad a su pueblo. Debido al hecho de que Moshe se educó bajo los auspicios de la hija del faraón, el joven creció sin identidad hebrea, aun cuando procedía de Israel o de los hebreos. En un momento determinado de su vida, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, según Hebreos capítulo 11, versículo 24. ¿Qué lo llevó a renunciar a su cultura egipcia? ¿Sobre qué hechos concretos tomó Moshe o Moisés tal decisión? La tradición oral nos dice que alguien un día le mostró su verdadero pueblo y al descubrir sus raíces hebreas decide tomar consigo su verdadera identidad, que no era egipcia sino hebrea. Una vez que toma de vuelta su verdadera nacionalidad, él siente que desde el principio el Eterno le ha llamado para libertar a su pueblo, pero equivocándose en cuanto al tiempo y la manera del Eterno para hacerlo, según Éxodo 2, desde el 11 al 15, tuvo que irse al exilio y huye de Misraim. Mientras tanto, la opresión sobre los herederos se hará más intensa al punto de que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, Éxodo 2:23, y llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor irrumpe directamente en la vida de su pueblo para sacarlo de Misraim con su mano poderosa. Sería bueno recordar aquí que el gemido de los hijos de Israel fue oído sobre la base del pacto abrahámico que había sido establecido previamente. En efecto, leemos que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo 2:24. De manera que todo lo que ocurrirá en la vida de nuestro pueblo a partir de este momento de esclavitud y dolor no será otra cosa que el resultado de las provisiones previamente establecidas en el pacto abrahámico. La presencia de Moisés como instrumento humano llamado por el Eterno para realizar uno de los más grandes portentos de la historia de Israel y del mundo merece alguna consideración. Su propio nombre indica el trasfondo egipcio en el cual el niño fue milagrosamente salvado y posteriormente educado.
Aunque el término Moshe es una variante hebrea para indicar sacado de las aguas, su raíz muestra la conexión del hombre con la cultura egipcia de la época. Luego de su huida, Moisés tuvo un encuentro con el Eterno que cambió radicalmente su fe y su teología, Éxodo 3:4, y con la iluminación y la unción recibidas en Madián, regresa a Misraim para liberar a su pueblo. Después de aquel encuentro, Moisés, un descendiente de Abraham, no podría ser el mismo ni vivir con otro propósito excepto aquel que había estado desde mucho tiempo atrás en su corazón y que ahora había sido despertado de nuevo y confirmado sobrenaturalmente por el Eterno o por el Dios de sus padres. Como vemos, cuando el Señor le afirma que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo 3:6, Moisés es traído inmediatamente al centro mismo del propósito antiguo contenido en dicho pacto para ser constituido en uno de los elementos claves para que las promesas dadas, que eran ahora incondicionales, pudiera ser establecida sobre la base de la fidelidad de Dios al convenio antiguo. En otras palabras, al convenio o al pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. De manera que, así como no podemos separar la intervención en medio de la esclavitud egipcia del pacto abrahámico, así tampoco podemos separar a Moisés de este pacto, porque su nacimiento, llamamiento y ministerio fueron exigencias proféticas derivadas del mismo. Vamos a hablar un poquito acerca de la salida de Misraim, de la salida de Egipto. Después de los encuentros entre Moisés y el faraón, cuando el monarca de Tebes desperdició todas las oportunidades de arrepentimiento que tuvo y que cruzó la línea de no retorno al punto de que su corazón fue endurecido, entramos entonces en el acto final de aquella maravillosa historia, cuando de una masa de esclavos surgiría una nación libre. La noche estaba para caer sobre la tierra de Misraim. Los hijos de Israel habían sido instruidos acerca del Cordero Pascal, según Éxodo 12, del 1 al 28, y el último juicio vino sobre el faraón y su pueblo. Recordemos que todas las plagas que cayeron sobre Misraim tocaron y destruyeron dioses egipcios, Éxodo 12:12, pero esta última sería la más severa y la que mostraría finalmente la superioridad del Dios de los hebreos a los dioses de los faraones. Si tenemos en cuenta que el faraón era visto y adorado como una divinidad y como un hijo de los dioses, y si recordamos también que su primogénito era considerado no solamente divino, sino un hijo de la deidad superior, entonces veremos las implicaciones teológicas de esta última señal, porque un ataque contra el hijo del faraón era visto como un ataque a sus propios dioses. Si a esto sumamos cada uno de los primogénitos egipcios que habían sido previamente ofrecidos y separados para las divinidades, entonces estaremos en condiciones de comprender las tremendas implicaciones que la última plaga o juicio tendría no solamente para el faraón, sino para toda la nación. En realidad, las palabras del Señor no podían ser más precisas cuando dijo: ejecutaré mis juicios en todos los dioses egipcios, Éxodo 12:6, porque los primogénitos, todos aquellos dioses, estaban representados. El resultado de esta acción de Yahvé fue triple. Primero, propone que el faraón deje ir al pueblo, Éxodo 12:31. Segundo, toda la explotación económica establecida por los egipcios contra los descendientes de Abraham durante 400 años es reivindicada, pues el Señor había dicho que el deseo de los egipcios para que los hijos de Israel se fueran sería tan grande luego de esta última señal, que estarían dispuestos a darle todo lo que pidieran con tal que se marcharan de inmediato. De hecho, los israelitas piden a los egipcios oro y plata, que reciben en abundancia increíble. De esta forma,
el salario de 400 años de esclavitud fue cobrado y con altos intereses, según Éxodo 12:35 al 36. Tercero, una gran cantidad de egipcios de todas las esferas sociales se convence de que el Dios de los hebreos es el Dios verdadero y se convierten y se juntan al pueblo de Israel en el Éxodo, o sea, en la salida, según Éxodo 12:38. Luego de la salida, cuando la congregación de los santos acampa frente al mar, todavía en territorio egipcio, Faraón, pasado momentáneamente el trauma del juicio, se levanta de nuevo con todo su ejército para hacer regresar a los hebreos a la esclavitud antigua. En la mente del gobernante había surgido un macabro y oportunista pensamiento. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, Éxodo 14:3. Y el mejor escuadrón egipcio es entonces enviado y comandado irrevocable, hacer volver a los hijos de Israel a la esclavitud egipcia. Casi sentimos de nuevo lo que nuestros padres sintieron, con sus hijos de brazos, con sus ancianos y con sus doncellas, siendo de pronto consciente de la presencia del ejército enemigo a sus espaldas y el mar enfrente. El pánico de aquel momento, el desorden, el caos y la locura contrastan de pronto con la fe indomable del caudillo, quien, convencido que el Señor le había hablado, ordena al pueblo de que marche. Es allí que la gran y definitiva señal del Eterno es establecida, porque Moisés, bajo la dirección de Adonai, el Eterno, extiende su vara y un gran viento divide el mar en dos, haciendo posible que los hijos de Israel escapen para siempre de Misraim y de la esclavitud que presentaban. La Escritura nos cuenta que una vez llegados al otro lado del mar, Moisés vuelve a extender su vara y las aguas que se habían sostenido milagrosamente como sendos o como muros gigantescos a ambos lados del improvisado camino, volviendo estrepitosamente a su sitio, sirvieron de sepultura y de señal, de juicio y advertencia sobre una generación que se ensoberbeció contra aquellos de quienes se había dicho que su descendencia existiría para siempre. Con este acto, las promesas dadas a los patriarcas comenzaban a cumplirse para mostrar que el Dios de Abraham y de Israel es un Dios que guarda el pacto y la misericordia, y de esta manera, por medio de las señales dadas, motivar y propiciar que la fe y la confianza del pueblo pudieran ser establecidas en aquel quien se había comprometido en cumplir sus promesas. A no dudarlo, el cruce del mar fue la experiencia definitiva que cambió para siempre la mente y el corazón de los que a partir de ahora jamás volverían por el camino de Misraim. Este hecho ha sido establecido en la conciencia de Israel de una forma tan profunda que se considera que realmente aquí tuvo lugar el nacimiento de la gran nación que había sido prometida en el convenio abrahámico. El pánico, el dolor, la desesperación, el terror y el caos que habían experimentado la noche antes, ahora se levantaba el gozo, la paz, el regocijo y la confianza de una muchedumbre que justo aquí dejaba de ser una masa de esclavos para convertirse en una nación de hombres libres. La euforia fue tan intensa que Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, tomando un pandero en su mano, Éxodo 15, 20 al 21, salió danzando en un arrebato del espíritu, mientras las demás mujeres, sobre las cuales también vino el soplo del Eterno, tomando cada una sus panderos, se le juntaron danzando al Señor, mientras profetizaban: Cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Por primera vez la congregación de Israel cantaba y danzaba como pueblo libre, como virgen apartada, como novia
para su Señor. Israel había nacido. La promesa dada a Abraham había sido cumplida. La gran nación prometida al patriarca había llegado al mundo. Vamos a hablar un poquito acerca del encuentro en el Sinaí. Para ser una nación se necesitaba algo más que la gente. Se necesitaba una constitución. Esto es precisamente lo que habrá de ocurrir. Además, para ser declarado marido y mujer, hace falta más que el novio y la novia. Hace falta el ketubá, el certificado o pacto matrimonial. Junto al monte Sinaí, ambas cosas serían establecidas como confirmación de Israel como la nación prometida a los patriarcas. En efecto, la Escritura nos dice que 3 meses después que salieron los hijos de Israel de Misraim, en el gran desierto de la península sinaítica, un encuentro especial tuvo lugar para confirmar a Israel como nación y como la esposa del Eterno. Aquí ya comenzamos a hablar, comenzamos a introducirnos al tema de lo que tiene que ver con la novia o con la esposa del Eterno. El Señor esperó 3 meses debido a las implicaciones culturales que dicho periodo encierra y que lo convierte en una señal profética sumamente importante para la validez matrimonial que estaba por realizarse en medio del desierto. La Escritura nos cuenta que el Señor mismo estableció los preparativos para aquel gran encuentro donde Israel sería confirmado como esposa y como nación del Eterno. Éxodo 19, desde el 1 al 24. Una proposición matrimonial. Vamos entonces a comenzar aquí, como ya le dijimos, a entrar a lo que es el tema de la novia o de la esposa del Eterno. Si tenemos en cuenta las características de una boda hebrea en los tiempos bíblicos, especialmente durante el cual el Mashiach hizo su aparición, nos será fácil detectar que en Sinaí un acto matrimonial estuvo presente. En la cultura hebrea, el matrimonio viene dado en 2 grandes periodos. Primer periodo, Kiddushin, que significa separación o desposorio. Es el momento cuando el contrato se establece y las partes se prometen conservarse el uno para el otro, aun cuando todavía no están viviendo bajo el mismo techo ni teniendo relaciones íntimas. Este periodo se conoce como Kiddushin, del hebreo Kadosh, o santificación, es decir, colocar aparte o separar al muchacho para la muchacha y la muchacha para el muchacho. En español se ha traducido este periodo como desposamiento. Aun cuando no viven juntos físicamente, en este periodo ambos se consideran potencialmente esposo y esposa, de tal manera que si uno de los dos violaba el contrato por una relación con otro hombre u otra mujer, era considerado como un pecado peor que la infidelidad matrimonial y conllevaba un castigo aún mayor que el adulterio mismo. El segundo periodo es el Neusin, que significa consumación del matrimonio. En este periodo se celebraban las bodas, propiamente dicho, con invitados de honor, con danzas, con fiesta, y una vez concluida la celebración, el novio, ahora esposo, tomaba a su novia, ahora esposa, y la llevaba a vivir con él en la casa que previamente había estado preparando. A partir de allí, el esposo vivía físicamente con su esposa, debajo del mismo techo, y compartían juntos la vida matrimonial. En el primer periodo se leía la ketubá, o el contrato matrimonial, que era como una propuesta del novio a la novia escogida. Si ella aceptaba, entonces 2 testigos lo sellaban y la separación quedaba oficialmente establecida.
A partir de ese momento ambos se consideraban esposo y esposa, aun cuando todavía no se había consumado el matrimonio. Una mirada cuidadosa a las Sagradas Escrituras nos indicará que en Sinaí, Yahvé le hizo una propuesta matrimonial a Israel para tomarlo como su esposa. El profeta Jeremías nos da la clave para entenderlo de esta manera. Esto es lo que dijo. Vino mi palabra de Yahvé diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Como podemos apreciar, la frase desposorio es una referencia al primer periodo matrimonial que en hebreo se llama Kiddushin o Erusin. Y la expresión desierto en tierra no sembrada es una referencia al Sinaí, a donde los hijos de Israel habían llegado después de 3 meses de su salida de Misraim. Vamos a hablar un poquito acerca del término de los 2 testigos. Además, la boda bíblica consta de 2 testigos, uno asignado a la novia y otro al novio. Los ángeles fueron los testigos por la parte del Eterno y Moisés fue el testigo por la parte de Israel. ¿Les suena familiar el tema de los 2 testigos en la Biblia? Hablando específicamente de Apocalipsis. Ahí tiene una pista para que usted pueda entender acerca de cuál es el propósito de los 2 testigos. Bien, continuamos. Si volvemos nuestros ojos al libro de Éxodo, veremos que Moisés actuó como testigo representando a Israel, la escogida, en aquella proposición matrimonial venida del Eterno, Éxodo 19, 3 al 6. En su rol de testigo nupcial, tomó la propuesta y la llevó a Israel, Éxodo 19, 7. La asamblea reunida como un solo hombre acepta la oferta, según el capítulo 19, versículo 8, y Moisés lleva la aceptación al Señor, capítulo 19, versículo 8. A partir de la propuesta y la aceptación de la propuesta, el Eterno e Israel quedan indisolublemente unidos y separados el uno para el otro como esposos hasta que llegara el momento de las bodas y entonces el Neusim o segundo periodo trajera la consumación del matrimonio. Inmediatamente después que la asamblea de Israel aceptó la oferta, la ketuvá o el convenio matrimonial, o sea el contrato o el acta de matrimonio, fue anunciado en 10 mandamientos o declaraciones y entregado al testigo Moisés en forma de 2 tablas de piedra para que la novia lo firmara. Una vez que la novia firmara la ketuvá o el contrato o el acta de matrimonio delante de los testigos, la separación tendría lugar oficialmente. El Eterno vendría a ser de una manera única y especial en caso del esposo de Israel e Israel la esposa del Eterno. En este sentido, los 10 mandamientos, que eran representativos de toda la Torá, vino a ser el contrato matrimonial entre Yahvé e Israel. Si este contrato es mantenido, Israel vendría a ser la nación santa y el reino de gente santa, según Éxodo capítulo 19, versículo 5, que era precisamente la meta final del Eterno para los hijos de Jacob. Aquí vamos a dejar esta primera parte. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de este estudio, en donde usted puede ver que ya al final de esta primera parte comenzamos a centrarnos a lo que es realmente el contenido de la novia o la esposa del Señor. De manera que si a usted le ha gustado, escríbanos o háganos la sugerencia para brindarle entonces una segunda oportunidad o un segundo estudio o la continuidad de este estudio para que usted pueda seguir siendo edificado o edificada y para que pueda comprender de una manera más correcta qué es lo que significa o cuál es el significado correcto
de cuando en el cristianismo se menciona la novia de Cristo. De manera que gracias por su tiempo, deseamos que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas, que ponga el Eterno en usted. Shalom. Así es que, gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.